cuando no llovía un mes, alguna cosa de estas, eran las iglesias cargando a los santos al monte. Bueno, no es que no me paguen la misa, no es porque me paguen la misa, sino porque no atrae. Es más fácil sentarnos ahí y mirar que le soluciono con un foco ahorrador o con una planta eléctrica, y al final cada vez nos vamos hundiendo, y mientras más largo, que ya vienen los apagones, que ya vienen todas las cosas, y buscamos la culpabilidad, ¿no? Y al final terminamos como en Génesis, el culpable es Dios. Hoy en Personajes conoceremos la historia del Padre Amado, un hombre cuyo viaje hacia el sacerdocio comenzó un 14 de mayo de 1984 a las 6 de la tarde. En ese momento, armado con su maleta y lleno de esperanza, dio un paso decisivo en su vida. Primeramente, la familia, mi papá es Amado Carranco, mi mamá Luzmila González. Entre ellos, la historia empieza casi con papá, porque dice que mi papá jugaba, entre comillas, a celebrar la misa, se ponía la ropa de mi abuela y celebraba la misa. O sea, por eso una vez cuando le comentaba, él decía, la historia empieza usted y termino yo siendo el sacerdote. Soy el mayor de 10 hermanos. Primero, 4 mujeres, segundo varón, la última de las mujeres y el resto de los varones. Me tocó cargar una responsabilidad un poquito grande porque mi papá profesor, y mi papá tenía que viajar, era profesor en Mira. Entonces mi papá se podía quedar hasta lo último que podía en la casa para acompañarnos a nosotros, y el resto del tiempo pues se iba al trabajo. Entonces yo me quedaba entre comillas como la moda que se dice, ¿no? El hombre de la casa, porque las decisiones y cualquier cosa mamá me preguntaba a mí. La formación de vida cristiana, la familia siempre ha sido religiosa. Cuando éramos pequeños siempre la misa los domingos era una responsabilidad hasta cuando ya fuimos adolescentes. Cuando uno fue adolescente, papá tuvieron la responsabilidad grande de sabernos criar libres. Simplemente sabíamos que ya grandecitos podíamos hacer lo que nosotros queríamos. Nos avisaban que era domingo, nos avisaban que ya hay el primer repique, nos indicaban los que están, pero nunca nos dijeron tienes que ir. Ahí nació la responsabilidad nuestra de vida cristiana. Como en mis tiempos no había televisión todavía, entonces había las reuniones después de la merienda, donde nos reuníamos a rezar el Santo Rosario. De ahí era bonito cuando buscamos que ojalá papá sea el que rece especialmente las letanías en latín. Entonces, porque ahí era más fácil repetirlas y no ponerles mucho énfasis. Pero era lindo la historia. La infancia de Amado estuvo marcada por momentos de alegría, pero también por profundas tristezas. A los 10 años experimentó la pérdida de su penúltimo hermano. En aquel difícil día, su madre, que estaba embarazada, comenzó a sentir dolores. Amado, aún tan pequeño, hizo todo lo posible por ayudarla, pero no pudo llegar a tiempo al médico y lamentablemente su madre perdió al bebé. Esta experiencia le dejó una huella imborrable y un sentido de responsabilidad que la acompañaría para siempre. Hasta cuando fue algo que tendría yo unos 12, 11 años, es cuando se murió uno de mis penúltimos hermanos. Mamá estaba embarazada y el rato de las madrugadas, nosotros vivíamos en Atabuela, el rato de las madrugadas, que sería 5 y tanto de la mañana, me dijo mamá, Amado, ve a verle al doctor, estoy mal, algo pasa. Un muchacho que en la vida sabía por dónde es, no sabía direcciones, cogí el carro hasta cuando me pudieron parar. Imagínense alguien en la plena carretera que haga parar un carro hasta cuando llegué. No le encontré al doctor, no supe mismo, no di con el consultorio, y cuando regresé, mi hermanito había muerto. Desde niño, Amado soñaba con ser arquitecto. Nunca imaginó que el camino de su vida lo llevaría hacia el sacerdocio, a pesar de que su familia siempre había sido católica. Durante su etapa escolar, su ilusión por estudiar arquitectura era firme, pero el deber lo llevó a cumplir con el servicio militar, lo que temporariamente desvió su rumbo. Y en esa etapa es cuando llega un hermanito que le decía hermanito Espinosa, uno que reclutaba muchos jóvenes para llevarles azogues. Entonces era franciscano. Yo en mi vida me preocupé que eran sacerdotes religiosos y cuáles eran los diocesanos. No sabía quiénes eran hermanitos. Yo a todo el mundo decía padre porque le había puesto el hábito al hermano y nada más. Cuando al final el hermano me logró a mí, decía como nos tenían ofrecido la mitad de la beca.
Entonces te pagamos la mitad de la beca, tú pagas la otra mitad y vamos a Sogues. Cuando yo estaba ya la pregunta fue, ¿quisiera ser sacerdote? Y uno, pues niño, con las preguntas igual como que cuando quiere ser bombero, que sería más o menos unos 10, 11 años. Entonces, cuando dice, ¿qué quiere ser? No, policía, bombero, no sé cuánto. Y me pregunté, ¿sacerdote? Sí, le dije, mala idea, porque desde ahí comenzó la hermanita a visitarnos a la casa, sacaba de su hábito un calendario de Azogues, que yo siempre tenía un calendario, y el otro creo que tenía caramelos, entonces yo fui embobado con caramelos, las culpa de aquello. Y el tema continuó hasta cuando papá me dijo, mira, no me alcanza para pagarte la mitad de la beca. Sin embargo, después de dejar el cuartel, su pasión por la arquitectura seguía viva y continuó su formación en esta disciplina. Pero el destino tenía otros planes para él. Durante sus estudios, una prima religiosa despertó en él una inquietud profunda por servir a Dios. Fue entonces, con un corazón lleno de miedo y dudas, que Amado decidió tomar el camino del sacerdocio. A partir de ese 14 de mayo de 1984, su vida dio un giro inesperado. Sin conocer realmente lo que significaba a ser sacerdote, comenzó un proceso de aprendizaje que lo transformaría por completo. Aunque nunca llegó a ejercer como arquitecto en su sentido convencional, se convirtió en un verdadero arquitecto de vidas. Cada capilla que rediseñó y cada comunidad que guió fueron un testimonio de su dedicación y amor. Terminé mi idea, comencé a estudiar yo, terminada la escuela, mi idea siempre fue ser arquitecto. Ese era el sueño que tenía. Mi sueño, soy arquitecto frustrado. Entonces, en el caminar de esto, me preparé porque en el Daniel Reyes había un área que era expresión, no era arte gráfico. Y decían que siguiendo arte gráfico, uno entraba directamente al segundo año de arquitectura. Entonces, pues digo, voy al colegio. Comencé a estudiar en el Daniel Reyes. Cuando el Daniel Reyes era Daniel Reyes, ahora ya es Mideros no sé cuánto. El Daniel Reyes es de otra cosa, mixto y todo eso. El trabajo y en la institución donde estábamos. Comencé a recibir hasta cuarto curso. Cuando estoy en el cuarto curso, inscribiéndome al cuarto curso, retiran el área de arte gráfico. Y ahora, y seguidito me tocó el cuartel. En mis tiempos era obligatorio el cuartel, ahora ya es novelería. Pero en el tiempo justo era el año donde estaba la guerra de Paquisha y esas cosas. Por tanto, había que trabajarlo. Y como era favorecido y no favorecido, y para eso tengo suerte, para eso fui favorecido. Llegué a un momento, me acuerdo en el colegio, de hacer 2 láminas. Una lámina con mi nombre y otra lámina con el nombre del profesor. Entonces ya no había necesidad porque ya estaba desde lejos y estaba exonerado. Porque me encanta. Hasta hoy sigo la parte de arquitectura. En este segundo año es un punto de partida porque se ordena sacerdote un primo mío. El primo tiene 2 hermanas religiosas. Y esta hermana religiosa fue la que me hizo la casita, porque en el día nunca supe qué es ordenación, no sabía nada. Yo sabía que cuando iba a ir a misa y se acabó. Cuando hubo la primera misa del padre en Natabuela, entonces participé yo, familiar. Hubo una cancioncita que me partió el alma porque primera vez le había escuchado ese que dice pescador de hombres. Y le escuchaba ese pescador de hombres durante todo el día, hasta cuando la prima, Laurita, se acerca, religiosa, Salesia, se acerca y me dice, ¿y tú? ¿Para cuándo? Entonces se me ocurre decirle que yo sí quisiera, pero me da miedo a fallar. Entonces en ese miedo a fallar es cuando me dice, pues, cuando te rompas la cabeza, amárratela, pero no antes. Entonces lucha por lo que buscas y esto que lo otro. Yo sí quisiera, así es, si quisiera, sí, hasta ahí quedó. Eso le cuenta al primo. El primo era el sábado la misa, el domingo la vuelta por cualquier cosa, el lunes avisan al seminario y el lunes en el seminario 8 de la mañana estuvieron en mi casa, de donde ya no regresé a la universidad. Ahí fue en donde inició el camino. Toda mi historia. Un 14 de mayo de 1984, 6 de la tarde. La misma maleta que me sirvió para llevar al cuartel, era la que fui llevándole al seminario ya con otro motivo. El padre Amado anhela que las personas lo recuerden no solo como un sacerdote, sino como un amigo. Su deseo es ser recordado por su cercanía, por su disposición a escuchar y por el amor sincero que brinda a cada uno de sus feligreses. Su historia es un recordatorio de que aunque el camino de la vida puede ser inesperado, siempre hay un espacio para el amor y la conexión humana. Le decía, si no te estoy dando nada, no te quito. A mí no me estorbas, ni a Dios tampoco.
¿Quieres estar ahí? Quédese. Y lo único que cada vez que le miraba era, si yo pudiese tener un poquitico de esa fe, sería otro. Cuando no llovía un mes, alguna cosa de estas, eran las iglesias cargando a los santos al monte a celebrar misa de rogativas. Aquí también creo que les llevaban al Señor del Amor, les llevaban a alguna parte a hacer rogativas. Ahora no. Bueno, no es que no me paguen la misa, no es porque me paguen la misa, sino porque no atrae. Es más fácil sentarnos ahí y mirar que le soluciono con un foco ahorrador o con una planta eléctrica y al final cada vez nos vamos hundiendo y mientras más largo, que ya vienen los apagones, que ya vienen todas las cosas y buscamos la culpabilidad, ¿no? Y al final terminamos como en Génesis, el culpable es Dios, que me recuerda como el amigo. El compañero simplemente es porque estamos en un mismo ambiente. El otro, el padre o el padre amigo, por eso sí es simplemente padre amado. Es el tema de saber que cuando me necesitas estaba.